soy licenciada en Ciencias de la Educación, directora de una escuela primaria de Capital Federal, y hace unos cuantos años que nos encontramos con Silvia Vilches, que ahora se va a presentar, en una escuela, las dos maestras, y decidimos trabajar juntas. Hicimos muchas cosas a lo largo de, creo que desde el 2008, entre ellas un manual fasciculado que FEPAIS editó en su momento. Fue una experiencia para nosotras muy enriquecedora, aunque después por ahí no tuvo el éxito que hubiéramos querido, pero fue un punto de apoyo. ¡Adelante! Presentate. Bueno, me presenté, Neddy me conoce. Bueno, yo soy docente, maestra de escuela primaria desde hace más de 20 años. Trabajé muchos años en una escuela privada donde siempre se trabajaron proyectos de sexualidad en el jardín. Mi hija y una sobrina adoptada que tengo fueron a la escuela que Neddy te estaba comentando, donde también, desde siempre, se trabajó la educación sexual mucho antes de que fuera ley, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esto marca un poco, ¿no? La verdad que toda la historia, cuando la vi a Neddy, me puse contenta, digo, tengo mucho respeto, porque, bueno, realmente la escuela a la que vos formaste parte de toda la vida, creo que fue una de las primeras en trabajar, la primera, ¿no? Así que bueno, para mí fue un orgullo, claramente, que mi hija fuera a esa escuela, y cuando mi sobrina vino a vivir conmigo también decidimos y le pedimos por favor a la directora si la aceptaba y si le daba una vacante para que, bueno, Ruth también intentó en su momento. No tuve el mismo éxito que ella, pero sí, son escuelas que tienen proyectos que nos hicieron empezar a mirar a nosotros también, que en la escuela pública esto se podía hacer. Porque a pesar de, como decía Silvia, que la ley la tenemos desde el año 2006, yo diría que todavía no se aplica. Silvia me decía hace un rato, y solo sexto y séptimo trabaja sexualidad. Claro. Como si eso fuera... ¿No querés venir más adelante? Así nos quedamos de espalda. Ah, sí, obvio. Vení acá, así estamos todos juntos. Nos amuchamos. No, le va bien, me parece. Y la realidad, nosotras pensábamos, cuando planteábamos esta presentación, pensábamos preguntarles a partir de esta imagen y de esto que está acá, ¿qué creen ustedes que vinimos a hacer hoy en este espacio? No sé si se les ocurre decirnos algo, les aportarían. ¿Qué pensamos, ¿no? Con este título y qué trabajaremos, ¿no? del tema. Cómo uno se para frente a los educandos en relación al género, justamente esto de, no sé, fila de varones, fila de nenas, o esto de los colores que puedes dejar afuera, que, bueno, un nene no podría elegir rosa o no podría jugar con una muñeca. O los varones no lloran, no pueden pegarle a las nenas, o las nenas tampoco le pueden pegar a los varones, porque eso es de varones. Hay que ser señorita. Hay que ser No, me impactó mucho la palabra rosa celeste, porque me hizo acordar a una frase de lo que comentaba hoy Gabriel respecto del pensamiento binario. Tal cual. Bueno, nosotros justamente lo que queremos es desarmar estereotipos, ¿no? Porque este binario que vos comentás es un estereotipo, y creemos que ya estamos en una etapa de la sociedad donde tenemos que desarmar esto. Porque si hablamos de inclusión, si hablamos de que queremos una sociedad más justa y donde cada uno pueda expresarse libremente, no podemos tener esta bipolaridad. Hay que abrirlo esto. Y también una cosa, creemos que los docentes nos incluimos, tenemos tan internalizado esto en nuestra formación, en nuestra niñez, ¿no? Que no nos damos cuenta a veces, ¿verdad? Lo que hacemos. Y en la escuela, vemos nosotras que en las escuelas hay pocas situaciones
justamente para desarmar estereotipos. Son escasas y muchas veces no nos damos cuenta, pero hasta nosotros a veces pensamos, ¿no? Que por ahí vos lo dijiste, que sin darnos cuenta es como que hacemos esta cosa, ¿no? Los varones y las nenas, todo el tiempo. Puede ser, claro. A mí se me ocurre cuando ustedes dicen cosas, bueno, yo no soy especialista en el tema, pero sí me he metido hace bastante tiempo en eso, y me recuerda cuando ustedes dicen rosa celeste, yo me imaginé la bandera multicolor, ¿no? Del lesbianismo y porque hace un año la División de Asuntos de Género de la institución donde yo trabajo me mandó a hacer una capacitación en planificación con un enfoque género a Colombia. Y yo estaba con el tema de la división sexual del trabajo, el tema de la reproducción y la producción, todo ese discurso como binario, el celeste, el rosado. Y entonces levantan la mano, bueno, yo vivo en Chile además, entonces si estaría tantos años en Argentina no me habría provocado tanto shock, pero como hace 15 años que vivo en Chile tengo la cabeza media cuadrada. Y sí, porque uno sí, porque Sí, es así. sí, Yo tengo sí. familia en Uno Chile. sale del ámbito donde está y también. sí, o sea, Es otra sociedad. es otra sociedad. Entonces hay cosas que te chocan más. Entonces un colombiano levanta la mano y me dijo, usted está hablando de hombres y mujeres, ¿yo dónde entro? Ay, divina. Y yo le dije, y me quedé así, dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo tengo órgano sexual masculino, pero no me siento un hombre. Pude rearmarme, pero me choqueó de una forma, porque digo, claro, obviamente que no es binaria la cuestión, ¿entendés? Porque está también todo lo otro. No sé si cabe ponerlo, pero me acordé por Sí, eso. nosotros ahora les vamos a mostrar, digamos, esto no lo inventamos nosotros, digo, antes del 2006, mucho antes ya se empezó a hablar, había un montón de organizaciones que ya empezaron a hablar de que esto no puede ser binario, de que hay diversidad de géneros, y bueno, nosotros estamos tratando de llevar a la mayor cantidad de gente esta idea para desestructurar un poco la cabeza, ¿qué es esto? A mí me pasa como directora de escuela que todos los días estoy trabajando con gente que desde lo cotidiano, tenía una maestra y me dice, ay, mi marido se accidentó así que no me puedo ayudar en casa esta semana. No te ayuda, le digo, hace su parte en todo caso. Entonces, estas pequeñas cosas que desde el discurso uno empieza a desarmar, es una chica que para nada tiene una dificultad con esto de los géneros en el trabajo con los chicos, pero lo tiene tan internalizado que cuando uno se los pone, es como hay que desarmar demasiadas cosas, tenemos todo tan naturalizado. A mí me pasó en la reunión de padres, si la madre está de viaje, el padre no viene a la reunión. Claro. Porque es la madre la que se ocupa de... Y eso que se llama reunión del padre, ¿no? Que es otra antítesis. A mí me pasó que en general lo que yo era Un padre moderno. A nosotros nos suele pasar. Bueno, mi marido también para la reunión. Marta normalmente a esas horas está en el profesorado o está de Claro. capacitadora. Pero hay que tener la mente lo suficientemente abierta como para decir, bueno, de esto me tengo que ocupar yo porque mi pareja no puede hacerse cargo, tanto de cuestiones femeninas como masculinas, ¿no? Porque cambiar el cuerito. Claro, no está nada mal. Bueno, acá venía una parte donde nosotras les íbamos a decir que hacemos una lluvia de ideas sobre lo que ustedes creen que es la sexualidad. Si quieren, intentamos así, aunque sea oralmente, Dale, nos acordamos, Sí. no anoto cualquier cosa. No, pensábamos que iba a haber un montón de género, entonces dijimos, vamos a anotar la lluvia de Pero ideas. somos pocos porque tenemos. Somos buenos. Somos buenos, no sé esa Entonces estaría buenísimo escucharlas, a ver qué consideran ustedes que es la sexualidad. ¿Desde qué punto de vista? Desde el tuyo. Un rol asignado por la cultura. Desde el punto de vista biológico, tiene una representación orgánica que nos hace identificar al hombre y a la mujer. Bueno, acá hablamos de lo biológico y de lo cultural, ¿no? Claro. Pero culturalmente, quería agregar que culturalmente hay una construcción, ¿no? Hay una construcción social acerca de mí como mujer o de mí como hombre, claro. O de mí como lesbiana, Como el de mí género que uno mujer, elija. claro. Código que hay que definir. Claro. ¿Algo más que se nos ocurra?
¿Qué es la sexualidad para ustedes? Me sale como una manera de... Primero empecé a vincularse con nosotros, pero en realidad es vincularse con uno mismo, con el... también relacionado con los gustos, con el placer, con el... Pero está bueno decir con nosotros también, porque tiene que ver con nosotros. Uno es uno en tanto hay un otro. Claro. Pero ahí creo que es eso, ¿no? Es la conexión con la vida, con la convivencia. Por algo lo tenemos en este lugar de convivencia. Es decir, yo no soy un ser y la sexualidad me invade, o sea, no es el abrazo, es sexualidad, el saludar, el querer, todo es sexualidad. O sea, que Cuidado. el término de la vida, o sea, que incluye lo cultural, lo social. Bueno, a eso queríamos llegar. Porque en general nos encontramos con los discursos docentes donde no entra esto del afecto, ¿no? Del abrazo que vos nombrás. Y en el 2006, el Ministerio de Educación de la Nación dice esto sobre la sexualidad. Es una de las dimensiones constitutivas de la persona, relevante para su despliegue y bienestar durante toda su vida, que abarca tanto aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y uno tiene que tener todo esto en cuenta cuando trabaja la sexualidad con los chicos. Por eso sexualidad en la escuela no es genitalidad, no es el taller de educación sexual de 7º grado, como se decía hasta hace poco tiempo, en realidad. ¿Todo bien? ¿Te falta nada? Estamos todo bien. Muy bien. Pero no soy yo. Pero parecido. No importa, todo bien. Bien. Y acá venía la actividad, porque esto es un taller. Y nosotros les queríamos pedir, y se los vamos a pedir igual, que cada una en un afiche dibuje el ideal de hombre y el ideal de mujer que tienen ustedes. ¿Se animan? Qué bonito, sí. Tenemos ahí los afiches y los llamo un marcadores. montón. Se juntan los tres, ¿no? Yo decía que cada uno hiciera su modelo. Hacemos 4 grupos. Cada uno Uno, suma dos, tres, va. 4 grupos. Me quedo presencial, pero no. ¿No querés dibujar? ¿Vamos? No, porque en realidad es diferente, nosotros no lo podíamos hacer en la casa. Yo me impresiono con mis dibujitos. Porque No te presiones, es un momento de relax, todo lo Pero contrario. dibujo igual que Matías. En este que vemos, a ver, ¿qué dicen los demás? Las demás dos. Eso que ven para que se den, porque capaz que esos son como bombitas de luz, ¿no? O sea, como Sí, bombitas. sí, se ve, nota la diferencia. Está muy bueno. Apertura del tema, ruptura epistemológica, permanencia. Hay poca diferenciación. Sí. Claro, como que... Está todos los dos, ¿no? Sí. Están las ideas, está el corazón, ¿no? Las manos de la ayuda, ¿no? Dar lo que vos decías recién, la mano que está todo el tiempo, no el apoyo, sino la mano uno con otro permanentemente. Sí, sí. Por eso puse los dos signos. Claro. Y no hay pelo largo, pelo corto. No, hay lo único que pollera, diferencié es el pelo de él un poco así, pero mi pelo así. Porque en el dibujo no estás en pantalón, no puede usarse sin pantalón. Yo no me puse pantalón, yo no puse vestidito y pantalón porque yo en mi vida usé polleras. Por eso. No pusiste ropa. No, bueno, ahora mostrás eso. Sí, porque me parece que Sí. eso vamos a relacionar. A ver, ¿qué pasó con este dibujo? Respetuoso, humor, escucha, curioso. Está bueno que está de los dos lados. Sí, y además se nota mucho más la diferencia biológica de los cuerpos. Y cultural, ¿no? Por el pelo. Sí, el pelo, Claro, claro. Pero el varón también tiene pelo largo. Sí, es verdad. Sí, pero se le había había visto con la Pero existe, como es. La elección del pelo no tiene... Claro, de un lado incidencia dijiste corta, ¿no? Y del otro... Y ella también, uno tiene rulo y el otro Mira, no claro. tiene. Sí, sí, sí. Uno es más corto, el otro es más largo. Lacio, ondulado. Hay mucha variedad. Hay como la diversidad. Ahí está. Sí, está la la diversidad física, sí. Está la diversidad. Pero marcada la diferencia biológica. Biológica, sí. ¿Sí? Que en este no lo habíamos encontrado. Ahí no está. Acá no aparecía la diferencia biológica. ¿Y ese? ¿Qué dicen? Un dibujo mal hecho. Un dibujo temblando. Para mí un tránsito, un camino permanente juntos y a la par.
Son menos. Sí, traté de que se dibujaran, Claro. se dibujaran lo mismo los cabellos de los dos, las manos juntas adelante y más abiertas para atrás. Pero se identifica bien el hombre y de la los mujer. claro, hay mujer y varón, porque, a ver, me parece que a veces cuando uno piensa en aperturas, pensás tanto en apertura que caes en el mismo error de lo que no querías caer, que es irte al otro extremo. Porque crees que somos tan abiertos que todo es tan vale, como decía hoy, si estás en una escuela hay que aprender. Si estás en la vida, hay hombres, hay mujeres, hay un género masculino, hay un género femenino, y aunque a veces la cuestión de género uno la tenga que respetar, elecciones, vida, trans, me parece que eso es parte también de la vida, pero hay características individuales que aunque a veces estén o no estén juntas, uno tiene que respetar y es parte de la diferencia, si no vamos a terminar haciendo lo contrario. Lo que no queremos que... Ese ánimo de querer avanzar sobre esto y digamos, el respeto negamos lo que hasta aquí se estuvo afirmando socialmente. Y ese es un límite muy delgado. Sí, hay que está más acá que... Sí, pero hay que estar siempre pensándolo y repensándolo. Claro, porque uno cae. Si no, no es construcción. Pero hay una cosa que yo, en función de eso, algunas veces en algunas discusiones que tenemos, se tiene en cuenta eso, y no, para dónde, o sea, no pasar la línea que están de la idea. Y yo pienso que sí, está bien, pero que cuando hablamos de género tenemos que partir de la idea de que las mujeres, hablando de las mujeres, largamos la carrera mucho más tarde. Y el camino que nosotros que tenemos que construir es mucho más duro. Entonces, en el tema, cuando hablamos, se parte cada cosa, es una cuestión de la igualdad. Entonces dice, sí, pero igualdad para todos. Yo, un momentito. O sea, yo no sé hasta dónde igualdad para todos. Yo reivindico que la mujer, en el tema de la autonomía económica, que es un tema que nosotros trabajamos. La autonomía económica, ¿qué supone? Supone que vos tenés que ganarte tu propio pan, ¿cierto? Entonces, las políticas públicas que se piensan, se dice, sí, tenemos que el emprendedorismo, usted va a ser emprendedora, le dan la plata a la mujer se saca la cresta, sigue, a la cresta se dice, sí, yo sé, ¿cómo me entiendes? Se saca la cresta, va al colegio, viene, vuelve, atiende el boliche, y el que gestiona la plata es el marido. Entonces, yo lo que le decía, hay cosas, yo no estoy de acuerdo que somos iguales, no lo estoy. Igual vos te estás contando una realidad que quizás acá no se ve tanto. No, incluso también es cierto, yo creo que lo mejor para mí hay una cuestión, insisto en la cosa de la construcción. Cuando yo tengo una ley, la ley no me cambia la mirada. La ley habilita. Claro, las cosas. La ley nos habilita. Hoy por hoy nosotros podemos decir en la escuela. Yo siempre digo tengo un permiso. Claro, tenés un permiso. Yo antes tenía que pedirle permiso a los papás para dar educación sexual en la escuela, sea el grado que sea. Desde el año 2006 no tengo que pedir más permiso. No, la diferencia está que antes dábamos educación sexual nosotros mismos sin darnos cuenta que dábamos educación sexual. Es que todo está Cuando yo a un chico le digo no, a una nena le digo sí, le digo rosas de litio, le digo estoy eligiendo una línea en todo caso. O sea, que esto que vos decís es totalmente cierto, pero la construcción se va a ir haciendo lentamente seguramente. No podemos no tenerlo en cuenta, pero sí saber que esto existe y va a seguir existiendo. Tal cual. Bueno, vamos a pensar un poco en estos estereotipos que ustedes en realidad muy inteligentemente no plantearon tan rígidos y tan estereotipados, valga la redundancia. Nosotras nos gusta hablar más de potencias que de estereotipos porque justamente es desarmar un poco, no es algo que inventamos nosotras tampoco, sino que venimos leyendo mucho sobre el tema y el estereotipo es algo rígido. Y bueno, lo que nosotros queremos justamente es desarmar esta rigidez. Para eso, si pensamos en estereotipos, no podemos avanzar. Pero si pensamos en potencias, en posibilidad, toma otro color. Pero bueno, como en esta sociedad todavía nos manejamos con los estereotipos, queremos pensar un poco este estereotipo femenino que ustedes estuvieron dibujando y que en realidad no aparece tan fuerte, por suerte, ¿no? Porque en general en la sociedad me parece que sí aparece. Pero en las aulas, sí. Hay quienes no y quienes sí de los chicos. Estoy diciendo que también tiene que mucho que ver con su familia, con el modelo familiar que tienen. Pero esto nosotros seguimos viendo que la escuela está y hay que trabajarlo. Y vemos esto de la mujer con la cosa de la ternura, la espontaneidad débil, intuitiva, subordinada, que es lo que vos decís.
decías, que hace todo, pero en realidad hay atrás un hombre que le está facilitando la cuestión. Pasiva, abnegada, voluble, suave, todo lo que dice ahí, Esto se ve cuando nosotras hacemos las actividades. Esta misma actividad que la hizo el otro día Silvia en el aula, y me traía los dibujos, y se ve claramente. Nosotros pensábamos que hoy nos íbamos a encontrar un poco más con esto, pero bueno, por suerte hoy tenemos un público que ya está pensando sobre el género. Por ahí, antes que pasa, quiero decir algo, que no me acuerdo si lo dijo Brenner o Pievi cuando daban, ¿no?, en la... Esto que uno tiene que, cuando se dan estas situaciones, cuando ocurren situaciones en el aula de conflictos, donde uno tiene que trabajar este tipo de cosas. Claro, que no es perder el tiempo, ¿no? Digo esto porque en la escuela es habitual, que no hicimos nada, perdimos el tiempo resolviendo un problema que hubo. Cuento una anécdota que, digamos, me pasa que yo siempre termino haciéndome cargo, digo, cuando escucho alguna cosa, digo, bueno, esto, ¿no?, que después voy y le cuento a Ruth. Entonces, pasa ahora, hablando de esto, ¿no?, de la sumisión, de la pasividad, ¿no? Hay una nena de quinto en la escuela ahora, que le gusta y le escribe cosas por las redes sociales a un chico de séptimo. Entonces, vienen a decirle, ¿no?, ay, sí, pero ¿no te parece que es muy chiquita para esto? ¿No? Como esta cosa, digamos que la ven y lo escucho, porque si vos indagás un poco, están diciendo, ay, es como que persigue a los hombres, que quede desubicada, que qué va a hacer cuando tenga 15, ¿no? Como, bueno, estas situaciones se dan habitualmente. Entonces, digo, uno tiene que intervenir el docente en este tipo de cosas. Bueno, una de las cosas que hicimos fue establecer un diálogo entre estos dos nenes, porque el nene se siente, no le gusta que ella... Pero desde ese lugar, no porque una nena, porque es más chiquita, no puede decirle cosas, o sea, avanzar a un varón, claro, sino que la cosa fue de juntarlos para que la nena entienda que él no quiere, no le gusta esa situación. El respeto por el... Claro, por el respeto. Él se sentía herido. Claro, pero es común en los chicos, aparece, no en todos, pero algunos, se escuchaban los comentarios, ay, pero es una PUTA. Sigue sucediendo eso. Y en realidad son las construcciones que hicimos los adultos, porque la nena esta no tiene en su cabeza que en realidad es una puta porque le gusta un chico del sexo. Y no es desde el discurso, ¿no? Esto punto, sino que es cuando se da una situación donde uno tiene que agarrarla y trabajar este tipo de cosas. Bueno, en la escuela Fishback eso sucedía siempre. Porque no es que uno dé una clase diciendo hay los estereotipos, ¿no? Sino que hay que actuar. Y a la medida que hagamos esto en los grupos, digamos, y que se hablen estas cosas, menos van a pasar. Claro. O sea, cuanto mayor apertura y cuanto mayor lo charlemos, ellos lo van a tener como más procesado. ¿Y con los padres cómo hacen? Padres y madres. Es muy difícil, porque en general la sociedad en Buenos Aires, te puedo contar, son bastante reacios a estas temáticas. Y a mí me ha pasado hace muy poco, recibimos una denuncia desde la supervisión de un grupo de padres, 3 o 4 mamás, que se fueron a quejar porque en la escuela se estaban haciendo unos talleres de sexualidad, casualmente en 7º grado, porque había situaciones de agresión entre ellos, podemos decir de violencia, donde no se respetaban entre sí, donde hay un grupo de varones, muy estereotipados, así ahora les vamos a mostrar cómo son esos varones estereotipados, y siempre se juzgando a la mujer, a las chicas, ¿no?, sus compañeras, y bueno, frente a eso las maestras deciden hacer un proyecto de sexualidad y empiezan a pasar unos videos que además fueron trabajados en un curso de educación sexual para maestros, o sea, no era que estaban mostrando algo fuera de lugar o que no habían visto en otro lado. Y estos papás fueron a cuestionar por qué se perdía el tiempo en clase, hablando de sexualidad, hablando del travestismo, porque era uno de los temas más recurrentes que apareciera el travestismo. Un nene que preguntaba permanentemente a distintas personas adultas de la escuela si que pensábamos que Florencia de la B era varón o mujer. Mi respuesta cuando me la pregunta es lo que ella siente que es. Si ella se siente mujer, es mujer. Ah, señor, bueno, no puede decir eso. Porque un chico, ¿no?, que barra brava de
huracán, con mucho ímpetu, y la mamá vino a cuestionar por qué yo digo que es mujer si es varón, si tiene pito. Entonces, la verdad es que a veces uno quiere tener este discurso y explicar por qué este discurso, porque no es solo el discurso, es algo que yo quiero para mi vida, mis hijos y para mis alumnos, a veces se hace muy difícil. Y el consejo de la supervisora fue, bueno, ¿sabés qué? No hagan más el proyecto de educación sexual. Claro. Y yo no soy dispuesta a eso. Sí. A ver, es obligatorio, hay una ley que nos ampara. Pero bueno, muchas veces las supervisoras no quieren problemas. ¿Cuál es tu barrio, Ruth? ¿Quién sabe? Floresta. ¿Dónde está Huracán? Distrito 12. Distrito 12. Claro, es una zona más. Es una zona bastante problemática y tenemos muchos casos de niños que están en esta situación de futbolera competitiva. Porque son muy de fuerte. All Boys, ¿no? De All Boys, de Huracán. Hoy estaba pensando en lo que hace a este taller, a este espacio de congreso, digo, de convivencia. Pensando en lo que hemos estado haciendo hasta ahora, estaba pensando ahora yo misma, como se pensaba hoy, que todo esto de la construcción, esto del espacio cultural y social en donde se desenvuelve el grupo, así como se toma este tema, seguramente la escuela estará tomando otros temas con la misma intensidad que tiene que ver con la convivencia y por lo tanto el papá tiene que ir acostumbrándose. El papá de la escuela pública generalmente, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, es más depositario en general. Pero no en todos los sectores. No, en todos los sectores, no, pero en general es como mucho más depositario, porque es lógico, la mayoría de los papás tienen escuelas muchas de trabajo, todo esto. Las escuelas privadas, como tienen marcos de diferenciales diferentes, Yo igual no haría se esa manejan diferenciación. en algunas cosas. Yo creo que hay escuelas privadas que son así como vos decís, como la Fishback, y hay escuelas privadas que son parroquiales, que Son tremendas. también son depositarias de chicos. No, pero digo, son depositarias, pero también tienen su línea, digamos, y se manejan. Bueno, claro, ahí es como En que el eso sentido no de, es cuestionar pero yo la estoy línea. hablando, claro, yo estoy hablando de un nene en una escuela pública. Yo trabajé mucho en escuelas públicas y los papás, hay escuelas mucho más grandes, el papá siente que tienen la obligación. ¿Sí? Las escuelas privadas, por el solo hecho de cualquier papá que elija una escuela privada, a veces cree, entre comillas, que tiene determinadas obligaciones, porque la escuela privada considera que si no, no viene. Muchas veces se arman estas cuestiones. Lamentablemente a veces es por esa cuestión del límite. Pero acuerdo con vos. Sí, lo que pasa es que me parece por eso que depende de los sectores. Yo trabajo en una escuela de sectores medios altos. A pesar de que tienen muchos personajes, sectores medios altos quiere decir papás, muchos profesionales, que es una escuela muy solicitada en el barrio, que quieren ir a Las Rosales, no es la escuela número tanto, ¿no? Es Las Rosales y tiene una escuelita de fútbol después de hora, que lo hacen los papás. Entonces, tiene como, elegida. Es elegida. Entonces, esos papás... Hay más colaboración, claro. Por un lado hay más colaboración, hay más vigilancia, entre comillas, quiere decir, la maestra mueve un dedo de más y ya están viniendo a preguntar por qué la maestra movió Para un un dedo. lado y para el otro tenés entonces. Claro, entonces, y se comportan muchas veces como papás de escuela privada, decimos Claro. a veces. Te controlan. Por eso por ahí esa connotación a lo mejor tiene mucho que ver con el fútbol. Al ser tan futbolero no tienen, porque es como una cultura del fútbol. Esto y de ahí llego yo con ideas de inclusión, con ideas de que el fútbol puede ser para las nenas también, de que al varón que no le gusta el fútbol no tiene que ser un problema, que todo esto estaba instalado. Y empecé a hablar de problemas de género que había que resolver y una mamá interpretó que yo le estaba diciendo que su hijo era homosexual, que tenía problemas de género. Hay que ser muy cuidadoso porque todavía la sociedad no está entendiendo esto. Entonces, por eso cuando hablamos de estos estereotipos que están grabados a fuego en nuestra cultura, en nuestra psiquis, en todo, en nuestro cuerpo, tenemos que saber que hoy tenemos la suerte de estar acá 5 personas que pensamos más o menos parecido y que tenemos una mirada hacia la educación pensando en el género, pero que la mayoría de los docentes, ni siquiera hablo de la sociedad, la mayoría de los docentes todavía no pueden posicionarse en este lugar y todavía siguen hablando, como una maestra que el otro día me dice frente a una actividad con nenes de primero que se disfrazaron, un nene se disfraza con un vestido de mujer
Y entonces me dice todo orgullosa, mira qué bueno, se puso el vestido de nena y yo no le dije nada. Digo, qué bueno, cuando mañana tu hijito, que tiene 2 años, se ponga el vestido, ¿qué vas a hacer? Tomato, me dijo. Entonces eso es puro discurso. Ahí es donde yo digo que es puro discurso. Lo que decíamos antes, ¿no? Y que también ponerse, bueno, no sé, yo una vez fui a una charla de esta nena Lulú, Sí. que como que esto es un proceso, como que no es que salió de nena de una a la calle. No, obvio, claro. Como que es un acompañamiento porque es parar en las esquinas y que todo el mundo la mire, ir a comprar y que nadie quiera aprender. Pero hay comunidades que esto lo bancan muy bien y acompañan muy bien. Yo tenía 2 mamás de 3 nenes, las 2 mamás, y en esa comunidad era muy aceptado. Y ellos estaban desde el jardín haciendo todo un proceso de trabajo, y estos 3 chicos tenían mami y mamá. Eran sus 2 mamás, no era mamá y papá. Y sin embargo era una familia súper bien constituida, y participaban de los eventos sociales en la escuela, y eran muy bien aceptadas por la comunidad. Yo no sé, en la comunidad en la que estoy ahora, si pasa esto, ¿qué reacciones tenemos? Vos sabés que de algunos informes que yo he visto en algún lado, las escuelas públicas son más porque están, no sé si es por la ley, porque los maestros en general, a pesar de los trabajos que hacen, las conducciones especialmente, es más abierta, y las parejas que las parejas del mismo género van más a las escuelas públicas, porque en las escuelas privadas generalmente se sienten discriminados a las escuelas muy Las particulares. que son religiosas, obviamente Bueno, no tienen evidentemente camino. no, bueno, no. Hotel Palazán, dos carteles enormes que dicen un hombre y una mujer. Claro, eso ya Bueno, es en más. esa escuela también. Claro, ahí sí. Pero muy fuerte, todo el mundo sacándole fotos. Como decía, escuelas no religiosas. No, decía, una foto de la escuela pública una es mucho mamá más y un abierta. papá jugando con la Es que no nos queda otra, porque tenemos que ser inclusivos. Porque No, está bien, pero bueno, pero no porque nos queda otra, sino que me parece perfecto. No, yo lo que es una ironía. Lo que te quiero decir es, legalmente la escuela pública tiene que admitir todo tipo de familias. Entonces, una como directivo o la maestra no puede estar en contra de eso. Por eso hay que trabajar muchísimo. Claro. Bueno, miren los ejemplos, digamos, habituales, ¿no? El género de las niñas, ordenadas, tiernas, que visten de rosa, que juegan con muñecas, son obedientes y hacen las labores del hogar. Esta es la imagen que siempre tenemos. Ahora vamos a mirar un poco lo masculino, que era lo que decíamos, este estereotipo del varón que, con la violencia, con la fuerza. Lo de la razón yo creo que ya está un poco viejo, me parece que ya quedó un poco atrás, pero la autoridad, esto de ser el que gestiona los papeles, ¿no? La profundidad. La profundidad. Y ahí tienen, bueno, y el impulso sexual que tiene que venir de lo masculino, ¿no? Y en la escuela lo que nosotras vemos son estos niños que juegan con los autitos, con los soldaditos, que son traviesos, que se visten de azul, nunca rosa, la pelota del coche. Hablábamos hace un rato de que el fútbol era solo para varones y no para cualquier varón. Para el varón que además juega bien. Entonces se hace una doble discriminación ahí. Por suerte no hay grupos y grupos. Que Por suerte, justo sí. uno también tiene que aprovechar. Cuando el año pasado, por ejemplo, yo tenía un séptimo que había 2 nenas que jugaban mejor al fútbol que los varones de ese grupo, y discutíamos esto, que no se lo acaban perder los chicos, se ponían mal, ¿no? Perder cuando hay mujeres en el equipo. Pero bueno. Bueno, este es el enfoque de género entonces, que creo que estamos todas alineadas ahí, y que es justamente el permiso para construir desde un abordaje integral la educación sexual, que era todo lo que decíamos antes, donde entra la psiquis, donde entra lo social, lo cultural. Como que también siempre, como que hay mucho discurso generado a través de, como a partir de la mujer, Como que fuera feminismo. como posicionar a la mujer con esto de que no somos iguales, pero que estamos buscando, no sé qué, y que también el rol del hombre, o sea, del varón es como que es mucha presión también para el varón, eso, sostener todo eso, desde el otro lado. Claro que lo es. Y hay muchos hombres que se deprimen por eso, que la pasan muy mal. Por eso, digo, es importante empezar a
a entender que los roles en una pareja, en una familia, no son inmóviles, no son estáticos, que uno puede ir tomando el rol que... Por ejemplo, en el caso de el nene de séptimo, que bueno, la nena más chiquitita gusta de él, quiere tener quizás su novia, algunos, porque eso también fue una discusión en el grupo, algunos varones le dicen, no, pero vos sos boludo, ¿viste? ¿Cómo no? Dale, aprovechá que es bonita, ¿no? Y otro grupo, con el cliente decía, no, pero a mí me pone mal toda esta situación, en serio, que se contó la mamá también, pero también lo planteó en el aula. Y un grupo de sus amigos varones le ayudaron a escribir una carta, ¿no? Que decía, para que se la diera a la nena. Esto no me gusta, me está haciendo poner mal, no sé, me pongo nervioso cuando vos me mirás, no quiero. Está buenísimo porque... O sea, que este nene, viste, se puso en una, pero bueno, los más machistas del grupo no estaban de acuerdo con su... Claro, aprovechando ocasión. Bueno, es que ahí aparece justamente el machismo, ¿no? Claro, pero digo lo que vos decías, ¿no? Como que también, qué importante que un varón pueda decir esto a mí no me gusta y me pone nervioso. Bueno, ese no es el estereotipo de no es el estereotipo. Eso iba a decir, ahora ese es el permiso, hablando de los permisos, ¿no? Los nenes ahora, lo que decía Gabriel, ya no son de pertenencia, tienen derechos y entonces pueden empezar a opinan y si se los escucha, eso es maravilloso. se puede... Y antes lo que pasaba era que estos chicos igual pensaban distinto, pero no podían demostrarlo. No. Entonces el sufrimiento que eso trae, el malestar, el crecer pensando que uno está equivocado, porque hay que ser de esta forma, y si soy de esta otra estoy mal. Y que tengas la suerte de tener una familia que sí te acoge, porque además en la escuela no te acoge la gente que ha sido discriminada, o sea, marginada absolutamente dentro de la propia familia. Seguro. Una vez vi un programa de televisión donde había travestis, transexuales, y sé que me quedé impactada de los testimonios, gente ya grande, de más de 50 años, y absolutamente impactada de los testimonios que daban, porque uno no se lo puede imaginar, ¿me entiendes? Si no lo ha vivido. Y la negación, y encerrándolo en el baño y pegándole porque se vestía como mujer, en Chile, Terrible. una cosa espantosa. Entonces, bueno, este enfoque de género en realidad es un resultado, hoy por hoy, que nosotros lo tomamos, pero que no viene ni siquiera de un ministerio. Estos son distintas organizaciones que a lo largo del tiempo, y les digo desde los años 80, podríamos decir, están trabajando para mover un poco estos estereotipos. Tanto lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales, y estos ahora queers que son personas que no quieren pertenecer a ninguno de estas instituciones y que se sienten diferentes aún de estos, entonces tienen este nombre que quiere decir raro. Digamos, se van sumando género, ¿no? Pero no tienen o sea, esto me parece que ni mujeres ni hombres, como que vos podés ser una tercera cosa. Algo, lo que cada uno sienta ser, que no tiene por qué estar metido en una casilla de nada, encasillarse en nada. Mira, ese término no lo conocí. Bueno, por eso, este término yo lo conocí en el año 2005, ya venían trabajando hacía un tiempo, pero la verdad que están bastante invisibilizados todavía. Cuando se hace la marcha de gays y lesbianas, ellos están presentes, y con su bandera y todo, pero todavía no. No conozco mucho el caso, pero Efi se llamaba, que se suicidó, se terminó suicidando, pero hacía como performance en las marchas y todo. Era varón de nacimiento, después se hizo el cambio de sexo y como que no, y se vestía de hombre o a veces de mujer y hacía como performance. Sí, no hace tanto, que no lo puso Victoria Arias. Sí. Porque vieron que existe, te contamos a vos en Chacarita funciona el primer bachillerato trans. Sí. Y bueno, el año pasado yo hice un curso de capacitación con María Victoria Arias, que es una capacitadora, y ella trabaja ahí. Es parte de la... Bueno, Gabriel Brenner estuvo cuando la primera promoción, creo, cuando se inauguró, no hace mucho que existe. 5 o 6 años.
Sí, estaba funcionando. Y es un lugar muy lindo, bueno, de hecho, fuimos, en la última clase del curso fue ahí. Igual esto es más de lo que decíamos antes, que terminan discriminándose de alguna manera. Sí, es como un gueto. Es como un Sí, gueto. sí. Y después es difícil de salir de ahí. Sí. Por eso el límite siempre está en el destino, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Este enfoque de género, que justamente lo que nosotros queremos es esto, ¿no? Es develar la trama de las relaciones sociales, desnaturalizarlas, porque en eso estamos, en que todo lo que nos va pasando no es natural que nos pase, sino que hay una construcción cultural detrás y la podemos desarmar si queremos, o no, donde se reconozcan esas diferencias y se las visibilicen, además, que se visibilice esa discriminación que a veces va tan por debajo. Y esta gente dice, ay no, yo tengo un amigo gay, y que eso, bueno, antes era yo tengo un amigo judío también, que eso esconde bien. Que esto de visibilizar también estuvo en el discurso inaugural. Los negros también los queremos. Siempre está presente. Entonces, mientras más lo visibilicemos, mientras más lo desnaturalicemos, más podemos trabajar con eso con los chicos. Y yo les digo que hoy por hoy los chicos tienen otras actitudes. Yo tengo una nena que se dice lesbiana, que en el turno tarde, que el turno tarde es como más tranqui que lo que les contaba del turno mañana, que ahí hay más profesionales, más gente estructurada, ¿no? A la tarde tenemos un micro que viene de Lugano, que es un barrio muy carenciado, y hay una nena que se dice lesbiana, tiene 12 años. A sus 12 tempranos años ya se autonomina. Y llegó a la escuela cuando yo la vi en abril del año pasado, porque no llegó el primer día de clase. Yo vi un varoncito, pelito corto, vestida como un varón, y cuando se da vuelta, tiene tetas. Entonces, es una nena, listo, me quedo porque es una nena, pero empezamos a ver actitudes, al principio eran actitudes, de jugar más con los varones, de correr con la pelota, y nunca un comentario de los chicos. Los chicos lo integraron súper bien, jugaba tanto con las nenas como con los varones, sexto grado era el año pasado, o sea que ya no era que jugaba con muñecas, pero digamos que en sus juegos ella podía estar con ambos grupos. Y un día vino la maestra desesperada. ¿Qué hago yo con esto? La nena me dijo, no quiero decir el nombre porque es una cuestión de respeto a ella. La nena me dijo que lesbiana. ¿Qué hago yo con esto? Bueno, pero a ver, no es descabellado lo que le pasó a la maestra. Una maestra que nunca tuvo un caso como ese, que siempre estuvo invisibilizado, naturalizado, que uno tiene que ser nena o varón y punto. Y de pronto se encuentra frente a un grupo completo de alumnos que le van a pedir alguna respuesta, que la van a observar, a ver cómo se posiciona frente a esta situación. Y ella no supo qué hacer y vino a hablar conmigo. Bueno, después de una larga charla, donde hablamos un poco de todo esto, ¿no? Yo fui también al grado, a veces lo hago, esto de ir a charlar, y me di cuenta, sin preguntar nada demasiado específico, que para los chicos no era un problema esto. Y si para los chicos no era un problema, ¿por qué iba a ser un problema para los adultos de la escuela? Que después esto fue lo que seguimos hablando con la maestra. Después yo tuve una charla con ella, porque un día se quiso cortar las manos, tenía todos tajos así, que es muy común en los adolescentes de hoy, se ve bastante. Después, bueno, llamamos a la mamá, qué sé yo, y un día me siento con ella a charlar, le pregunto por qué le pasó, y ahí ella me cuenta que ella se siente lesbiana, que le gusta una chica, que tiene una novia, que es esa chica, y que el otro día caminando por la plaza de su barrio, con chicos que obviamente la conocen, le gritaron lesbiana, y que eso ella es lo que no pudo soportar. O sea, ella sentirse lesbiana, decirse lesbiana, tener una novia no le pasaba nada, pero que alguien de afuera, el otro, Se lo dijo como insulto. se lo dijo como un insulto. Esto es lo que a ella le afectaba y como que le hacía muy mal y por eso se lastimaba. Ya estaba haciendo terapia, está mucho mejor, eso fue el año pasado. Ahora está en séptimo grado, llega el momento de irse de viaje de egresados y quiere ir con los varones.
quiere dormir en el baño de los, tener el baño de los varones, dormir en la pieza de los varones. Y las mamás de los varones y de las nenas dicen que no. O sea, siempre el prejuicio de arriba para abajo. Lo que los chicos para ellos no era un problema, ya estaban organizadas las habitaciones porque ellos se organizan solos y después vienen los papás a decir sí o no. Ya se habían puesto de acuerdo. Ellos ya se habían puesto de acuerdo. Y hubo que reformar todo, hablar con la mamá de la nena, porque la mamá de la nena está al tanto, la acompaña, el papá también, son muy jovencitos los dos, el papá y la mamá. No, creo que no llegan a los 30 ninguno de los dos. Y finalmente ella tuvo que transar e ir a dormir a la habitación con las nenas, donde no se siente cómoda. Porque los varones no la ven como una nena más, la ven como un par. ¿Y qué argumento tenían los papás de quienes son? Es una nena, no hay más argumento que ese. Y ahí tiene que ver con lo genital, nada más. Claro, con lo genital. Es la genitalidad puesta en acto, obviamente. ¿Qué iba a pasar en esa habitación? También esto de que, por ejemplo, que ella a los 12 años sería lesbiana, puede que a los 18 ya no. Claro. Yo lo hablé con ella esto y le digo, mira, está bárbaro que vos se quieras definir, pero por ahí, si mañana te gusta un varón, no te lo niegues tampoco. Claro. No te asustes, no te lo niegues, no pienses que eso va a estar mal para vos. Porque sos muy chica para tomar esta decisión. No, yo lo tengo claro, pero... Y aparte es una persona tan bien parada y la tiene tan clara en las cosas que cuestiona y en cómo se posiciona y en cómo puede conversar con el adulto. Pero fíjate vos que lindo que esta niña está en un espacio donde se siente entendida por el mundo adulto. Claro. Porque si ella tuvo, te lo digo desde el otro lado, ¿no? Ella, hablando de la convivencia, vuelvo a nuestro tema, hablando de la convivencia, una de las cosas que se marcó hoy desde el libro de Juntos de Richard Sennett, como lo difícil es vivir y aceptar la diferencia, estar con el otro que es distinto. O sea que esta nena aceptó eso dentro del espacio de convivencia porque se sintió contenida y acompañada por los adultos. No necesitó pelear a los golpes y decidir que se quedaban en la carpa de la habitación de los adultos. Porque pudo dialogar y descubrió que esa era la mejor salida. En el fondo negoció. Que esto es lo bueno de la convivencia y de lo que ustedes han estado trabajando. Necesita un adulto contenedor. Bueno, y esto es lo que a veces en las escuelas no tenemos. Entonces, bueno, por eso esta maestra, cuando vino enloquecida, que no sabía qué hacer con ese caso, quizás si se encontraba con una directora que no era yo, y yo no tenía todo este bagaje, porque de casualidad nos encontramos en esa situación, no sé cómo hubiera reaccionado esta maestra. Se hubiera citado a la mamá, se hubiese enojado, no sé qué hubiera hecho. Por suerte no. Yo creo que el Hacer papel, convivencia. yo creo que el papel, por eso te preguntaba de los padres, que el papel, o de los madres, el papel del director es fundamental, porque yo tengo una hija de 12 años y no era un tema de transvestismo ni nada, pero un día una madre me llama, yo no estoy en los WhatsApp porque me vuelve loca con ese WhatsApp, que la página 137 de matemáticas, yo ya le hice la escuela, así que yo ni sabía historia. O sea, y si la nena... No, si no lleva algo, no lleva, no es un problema de ella, no mío. Nosotros cuando ninguno entendió cómo tenía que hacer la tarea porque hablamos por WhatsApp con todos los... Pero eso es terrible, o sea, esa es otra dinámica que acá también está. Entonces, yo no me conozco las historias de que pasan en la escuela. Entonces un día viene una madre y me llama y me dice, lo cuento rapidito, me dice, ¿vos sabías lo que pasó? ¿No? ¿No te contó la Beatriz? No. Ay, que un niño se sacó la foto de los genitales y lo pasó por las redes. Le dije, no me digas así. Entonces voy y le digo a mi hija, che, Bea, ¿no me contaste lo del Narver? Ay, pero puedo decir una... Por supuesto. Ay, mamá, es un huevón. O sea, un boludo, me dice. Mamá, es un huevón, me dice. Primero que feo. Segundo que yo ya lo había bloqueado. Porque yo ya me imaginaba que iba a Que no le dio tanta dimensión. Y terminó, pero ¿a qué voy? Vos no sabés el despelote, yo pobre criatura de chico, vos no sabés despelote a nivel escolar. Porque la madre de una niñita, ¡ay, que me mandó esa foto horrenda! Entonces fue la directora, un escándalo. Entonces yo trabajando con mi hija diciéndole, mira, es huevón o no huevón, pero por favor no lo discrimines ahora, porque lo hizo por puro calentón. Pero vos sabés que al psiquiatra, o sea, una cuestión que yo decía, imagínate esa pobre madre que dice,
provoca, en ese caso una directora que no tiene que ser. Porque yo no te digo que lo aplauda, pero vos es que yo decía, pobres, yo no quisiera estar ni en el cuerpo del pibe, ni en el cuerpo de la madre y del padre, porque imagínate como que más o menos era un delincuente, ¿no? Pendejo. Bueno, y después tenés directoras, porque a ella le pasó un caso igualito a ese que vos contaste. Sí, lo que pasa es que, digamos, claro, hay que conocer bien, ¿no? No, pero digo, las distintas reacciones de la Sí. directora. Esta directora hizo un escándalo y llamó a todo el mundo. Esta directora le dijo, pasó fuera de la escuela, no me pienso hacer cargo. ¿Entendés? Porque Que yo tampoco es intervine en una solución, ¿no? Se juntan las dos Pero porque los chicos me lo dijeron como una preocupación, ¿no? Hay que intervenir. El tema es que Pero hay que proteger qué le pasa a este nene que tiene que mostrarse. Pero en general Sí. pasa esto, o se va a este extremo, o se va Claro, al otro, mejor no digamos mejor nada. no miro, o tapo, o digo, no Y digo ahí nada, porque no pude manejar otras situaciones. Cuando la situación es muy emergente y sale, es más fácil, más difícil todavía. Sí, el problema es que no estamos formados para No, eso. no, tiene Yo lo que que ser siento es que yo en esto sí soy autodidacta. Y cuando me puedo sentar con la maestra a hablar, no es por mi formación, sino porque tengo un criterio y porque me Ya interesa el te ha ido tema. formando, Pero no una formación académica específica, quiero no, te ha decir. ido formando un criterio vos. Pero ese dijo eso también, no tiene que, debiera tratarse de que no se vayan imponiendo a partir de las voluntariedades, claro. Porque entonces dependemos de cada uno de quién tenés enfrente. Pero ¿cómo se hace para trabajar teniendo un montón de herramientas? Porque lo que en este país sí se tiene. Hay muchas. Pero no todos están dispuestos a... Pero mira, las herramientas son importantes, pero a veces la cabeza... Ahí está, claro, ese es el tema. Bueno, por eso... ¿Cómo se construye sobre una cultura ya estandarizada, naturalizada y que lo tenemos nosotros? Entonces prefiero mirar para allá o prefiero escandalizarme. O sea, como... ¿Qué les sugiere esto? Es una foto que sacamos de internet, no se crean que hicimos No, cosas pero niños, quiero que pero- fuera más linda. Si quieren yo les paso una real. ¿Cómo no? Sí, no, me acordé porque tengo un amigo que la otra vez en Facebook me mandó una foto así. Bueno, esta frase, esta foto tiene una frase que la contextúa, que nosotros a propósito la estamos dividiendo. Dice, niños jugando con muñecas. ¿No te da miedo que se conviertan en... ¿Qué pensarían, no? ¿Gays? ¿Homosexuales? El contagio que decimos. ¿O en buenos padres? Ay, qué lindo. Sí, claro. La verdad, de vuelta me pone la piel de gallina, me parece fuerte. Ahí el tema de la reversión. Ustedes no estaban esta mañana. Sí, La la reversión. reversibilidad. La reversibilidad. Sí, tal cual. Pero bueno, me parece que esto de romper los estereotipos es permitir que los varones puedan jugar con las muñecas, que puedan jugar con otro tipo de cosas y que las nenas también puedan jugar la pelota y que por eso no van a ser un poco femeninas ni mucho menos. Cuando recién comienza a hablar a veces en una escuela, Bueno. una de las cosas que dicen los papás que se pueden, que hay como una cosa de contagio, la clásica de que si un homosexual es papá, elige ser papá o ser mamá, digamos, después el chico va a ser Un contagio que es social. No, Habría que mirar la jaula de las locas para saber que ya no claro, como que va a ser, entonces, Siempre me acuerdo de esa bastante película. común, sí. Qué peliculón. La jaula de las locas. No sé si vos sos más jovencita. No, capaz No no lo sé. vi, pero... Porque es una pareja de homosexuales que crían un varón que es heterosexual y no tiene ningún problema. Y entonces me parece que es la prueba fiel, es una comedia, ¿no? Pero es la prueba de que uno puede criarlo con valores y después la sexualidad se elige. Sí, es una Pero además, a veces al revés. O sea, en el sentido de que uno conoce mucha gente, usted le debe pasar, que ve a veces padres, hombres, súper autoritarios, por sobrereacción y por un montón de... Tal cual. Homosexual. Sí, claro. Claro. Y madres Un montón también. de amigos, y madres Y también. madres autoritarias. Sí, yo también, sí. Bueno, acá venía otra actividad. Dale, hacela. Sí, todos podemos hasta 4 y pico está bien. Sí. Bueno. Bueno, acá les damos, igual que les compartan, ¿no? Sí, convérsenla. Sí. La idea es, son frases que circulan permanentemente en la sociedad, sobre todo dentro de la escuela. Y en la escuela también, ¿no? Después intercambienla. Y a ver si se les ocurren otras o dicen, uy, esta yo la decía. Sí. Uy, sí, yo la decía toda. En algún momento la debo ver. No sé. Bueno, no sé. Porque siempre fui muy... pero no conscientemente.
Cuando hicimos Por supuesto. cuando hicimos el ejercicio de dibujo, yo decía, es importante, pero nosotros estamos permeadas ya por el aprendizaje y por el tema de lo que es políticamente correcto. Entonces el dibujo también uno lo piensa en función de lo que además tiene conceptualizado. Sí, igual en el dibujo aparecen cosas más inconscientes. Sí, seguramente ustedes lo deben ver. Sí. Pero por ahí digo esta que yo tengo así totalmente presente, que viene alguien de conducción de la escuela donde yo trabajo y dice, ay, a ver, 2 varones que tengo que levantar sillas, ¿no? Bueno, Esto, yo le contaba. y uno está sentando algo con eso. Pero uno tiene que romperlo ahí, ¿eh? Mira, a mí me pasó en el edificio donde vivo. Estaba en el comité del edificio y entonces ya no estoy más. ¿Viste el típico? No sé cómo se llama acá. Y entonces, entonces dice, sí, tenemos que cortarle la luz a este. Y entonces, ¿por qué? Sí, porque hace 3 meses que no pagan los gastos comunes. Es la ley que tenemos nosotros ya. Entonces dice una así, pero yo no le cortaría la luz. ¿Por qué? Escuchá bien, porque era hombre que criaba 3 niñitas. Había que tener Si hubiese sido una mujer, yo le dije, ¿y por qué hombre? Es que, ¿qué hombre ves? No, ese es otro tema. Es difícil encontrar hombre que se quede. Pero no por eso va a tener la luz grande. No se va a cortar igual, o sea, ¿cómo se te ocurre? Imagínate la instalación de esa tipa, o sea, ¿qué habría pasado si la tipa que estaba ahí era mujer? ¿Me entendés? No importa, porque es un estado natural. O sea, que criaron hijos solos. Es impresionante eso. Es que la mujer puede hacer las 2 cosas. Bueno, por eso esta instalación que vos decís de esta mujer es porque ella sabe que ella puede criar a los hijos, salir a trabajar y hacer todo lo que puede, y que los varones, el otro día un varón me decía, yo no sé cómo hago un cuñado, no sé cómo hacer las mujeres, pero hacen más de una cosa al mismo tiempo. Los hombres no podemos. A mí tampoco me gusta eso. Digo, los hombres, algunos pueden también. Y algunas mujeres como yo no podemos hacer todo al mismo tiempo. Quienes sí, quienes no. Yo tengo esta cosa muy Y ahí no es una cuestión de personas, sino de... Y ahí está, Tal cual. y ahí está lo no es una cuestión de género. Sí. No, y además la parte nuestra, no nos olvidemos que tenemos en el ADN, así como tenemos el neocolonialismo, metido el machismo. Sí. Porque yo me Nosotros fuera acá admitiva. sí, yo estoy separada, pero sí yo al hacer la reflexión, la psicoterapia necesaria, claro que era, esto haces vos, y esto lo haces así vos, y esto lo hago yo. O sea, Pero vos le marcabas cómo lo tenía que hacer él. A mí mi marido me dice, yo lavo la ropa, plancho, lo que quieras, pero no me digas cómo. Claro. Pero ves ¿Y que qué o cómo? yo después de 15 años me di cuenta en la terapia, de verdad, porque yo no me daba cuenta. Entonces, inútil, incapaz, claro, si era inútil, incapaz naturalmente, con una tarea. No le seguías el espacio lo tampoco. utilizaba mal, incapaz. O sea, no es significativo, pero te quiero decir, evidentemente con la personalidad uno tiene que asumir eso también. Pero también fuimos criados. Claro, En la escuela, o sea, como que. Yo Claro. pienso, no sé, hace 4 años que estoy en pareja. Y me di cuenta que estaba saliendo un poco que a la noche, cuando tenía que volver, así salía sola, capaz que esperaba que él me venga a buscar, porque me daba miedo caminar por la calle sola. Claro. Y dije, no, eso no puede pasar. porque si no está, Yo tengo que recuperar lo que. Bueno, pero eso Además de haber ganado. también la compañero. es una sociedad violenta y a veces nos pasa. Imagínense, chicas, yo con la edad que tengo, cuando voy a cursos de gente muy grande como yo, y me dicen, me voy corriendo porque tengo que cocinar. Ella tiene la suerte que el marido le cocina. Como si fuera una cosa... por vos. Claro, sí, yo tengo un marido muy particular, pero bueno, en función de todo esto. Sí, no, Yo creo que cada vez hay más de particular en estos ese maridos. sentido. Ustedes los Sí, dos están, digamos. claro, pero te digo, porque creo que tiene que ver con que es muy difícil incluir las posibilidades de ambos lados como alguien que puede hacer cosas, porque es una persona que hoy tiene tiempo para hacer esto, Claro. hoy puede hacer esto, Claro, que no se y no el género. Yo no sé, pareja que se Salvo tomaba. esto, el momento de privilegio, chicas. Y un año el otro. Y el país es nuestro. Sí, sí. Eso sí, es nuestro. Bueno, No, y nosotros nos interesaba saber un poco si ustedes como docentes se reconocen como reproduciendo este tipo de estereotipos, ¿no? Sin darse O a cuenta. veces yo escucho en la escuela como, ¿cómo le vas a pegar a una nena?
nena, como, ¿cómo vas a pegar? Hasta ahí se cortó la frase, ¿cómo vas a pegar? Claro. Pero si ¿cómo vas a pegar a una nena? Porque a veces te sale, porque ves al pibe empujándola contra, no sé, la broche para colgar la campera. La nena lo empuja a él. Claro. Sí. Bueno, eso es muy común. Nadie dice cómo vas a empujar a un nene. Claro. ¿Cómo le vas a pegar? ¿Cómo vas a empujar? Es una nena. Claro. Bueno, de esas frases las vivimos todos los días en la escuela y yo cada vez que la escucho, si estoy lúcida, porque a veces me puede agarrar, trato de mostrarle a la maestra que está diciendo algo que ya no corresponde, ya no las tenemos que decir más. Pero esto es de todos los días. Y es importante que lo hagamos porque, bueno, yo que estoy en jornada completa, hay muchos chicos que van a jornada completa, 8 horas en la escuela, están más tiempo en la escuela que en su casa. Porque piensen que en la casa duermen y en la escuela no, entonces Estamos formando esto, claro, Estamos formando. marca tu escolaridad, Sí. marca, ¿no? Me parece que lo que vos dijiste recién, que algo así como que se me va donde yo estoy. Es verdad, porque no es verdad, también tiene el sello, pero uno está trabajando todos los días con la reconstrucción de sus propios criterios para poder trabajar en lo que está haciendo. Sí, complicado. La representación social sigue detrás de nosotros, aunque nosotros algo hacemos cuando ya sabemos algo, con eso. Pero todo el tiempo es escuela, digamos, Claro. ¿no? Y hay que estar. A veces uno no se da cuenta. Yo el día, hace una semana cuando entré dije, chicas, ¿me mandan 2 varones para sacar las mesas? Sí. Ya lo estaba diciendo y me daba cuenta de lo que había dicho. Y me di vuelta y lo miré a uno de los nenes que me conocen y saben, yo saludo todos los días a la mañana, buenos días a todos y a todas. Y siempre digo el chiste, no soy kirchnerista, lo hago antes que lo hacía Cristina, pero claro, pero como ella ahora lo hace, parece que uno se queda pegado en ese discurso. Y los chicos también me miraron como no entendiendo, porque que yo diga que los varones tenían que hacer eso era raro. Entonces digo, bueno, si quieren venir algunas nenas también. Pero hay mucho por hacer todavía, porque la cabeza de los pibes es todavía la cabeza de los padres. Y si los papás siguen pensando en estos términos, los chicos se crían con estos términos. Cuando los pibes están 4 horas en el aula, es menos lo que uno puede hacer desde la escuela. Cuando, en el caso de ella, que trabaja 8 horas con cada grupo, ahí uno puede hacer mucho más. Y hay que hacer mucho más. Y hay que hablar mucho más. Y hay que actuar. Bien, porque esos chicos están más tiempo en la escuela que en la casa. Sí. Bueno, les queríamos mostrar también, esta es una página de un manual. ¿El otro de las nenas jugando? Bueno, al final lo ponemos de vuelta. En el 2009 hicimos un manual, que ya algo comentamos al principio, fasciculado, que hoy parecen revistas, pero nosotros no la pensamos como revistas. Ah, yo lo vi hoy. Lo estaban vendiendo. Sí, abajo. Y esta imagen es de ese fascículo que habla sobre la familia. Y lo interesante era la mirada que ya le dábamos en el 2009, que primero que decíamos que era para conversar entre todos y todas, no hablábamos en el masculino. Después pueden mirar en esa imagen las acciones de cada uno, ¿no? Es para primer grado, primero, segundo, podría ser. El papá está cocinando, la mamá está clavando un clavo, la hermanita está dándole de comer al bebé. Ya una movilidad de roles, como rompiendo los estereotipos, ¿no? Y la idea era reflexionar sobre las tareas que hace cada uno, sobre ellos mismos, ¿no? Cuando ven esto, a mí me ha tocado, que le digo, pero ¿y tu mamá, tu papá cuando viene de trabajar qué hace? Se sienta a mirar la tele. ¿Y mamá cuando viene de trabajar qué hace? Y se pone a limpiar, se pone a hacer el mate, le ceba el mate al papá. O sea, toda la tarea estaba puesta en la mamá y el papá solo tenía que descansar. Entonces, digo, eso está todavía muy vigente. Igual por suerte siempre en los grupos va a haber papás que... Entonces que los chicos también puedan ver que existe otro modelo, ¿no? Que no es el único, sino que hay otros. Yo creo que la escuela hoy es esto, es poder mostrar otros modelos. Entonces, aunque estén inmersos en uno, saber que existen otras formas de vivir. Bueno, y la última imagen que teníamos era esta. La encontramos también en internet buscando. Que nos parecía muy elocuente, ¿no? La elegimos porque, claro, ¿no? La nena, aunque está de rosa jugando con el barro de
Claro, y los colores. Yo hace unos años hice una experiencia con un tercer grado, nenes de 8 años, que un día les propuse a las nenas que trajeran todos los juguetes que quisieran traer de su casa, muñecas, todo, cocinitas. Hicimos un día de juego de nenas, todos, los varones. Y al día siguiente, juegos de varones, y todas jugamos a los juegos de varones. Como meternos un poco en esto de naturalizar estos juegos de varón y de nena. Estaban chochos. Claro. Los varones tenían permiso para jugar con las muñecas. Eso yo creo que es fundamental, porque en el fondo va directo a la práctica. Sí. Y eso es lo que queda realmente. Y es buenísimo ver cómo disfrutan, de jugar con el permiso. Claro, porque ese permiso, hoy tengo que jugar con yo supongo que ustedes lo ven a eso, qué interesante que es como a veces en el jardín los juegos mixtos lo hacen con mayor naturalidad, pareciera que empieza en la primaria Y después y la separación se hace en la automática, acompañada por el proceso educativo. Bueno, hoy ella decía la fila de nenas y varones. En mi escuela no hay más fila de nenas y varones, formamos con una ronda. Igual les digo lo duro que es que los pibes entiendan que ya no es nenas y varones. Igual se ponen en la ronda el grupo de nenas y el grupo de varones, el grupo de nenas. Y las maestras lo mismo. El otro día hicimos una salida, Innova, y dicen, bueno, a ver, se forman nenas, varones, yo la miro a la maestra, enseguida registra, porque ya cuando me ven saben. Y dice, bueno, a ver, hagan 2 filas. Pero la consigna de entrada es nenas y varones. Son muchos años. Muchos años. Y hay que propiciar también actividades donde los chicos puedan hablarles del afecto. Este año en un momento en séptimo, en sexto, en una de convivencia, creo que justamente la actividad la pensé porque un grupo donde los varones son muy futboleros, de familias muy machistas, no hay la mayoría de los varones, entonces tienen mucho peso. Y bueno, estuvo buenísimo ver a estos nenes machistas, viste, que aparentemente son, viste, no, yo no lloro, se está muriendo de ganas de llorar y no puede, trayendo el peluche, porque la actividad era que tenía que traer un juguete, algo que tuviese mucho valor afectivo, de cuando ellos eran chiquitos, y fue bárbaro ver. Perdón, tuvimos una ausencia en una cosa que se estaba dando, entonces los que estamos en esa aula nos desparramamos por talleres que nos interesan. ¿Verdad que? No, bien, lo que pasa es que ya sí, sentate. Y bueno, nada, fue bárbaro, digo, porque lo bueno es esto, que el resto también de los compañeros puedan ver como un nene aparentemente muy futbolero, muy machista, que esto se la banca todo, contar una verdura, obvio, una cosa muy emotiva, un peluche, viste, un silencio, les digo que no, y ninguno, la verdad que eso también eso habla de que a veces es como una coraza, viste, yo me la banco, qué sé yo, pero ninguno trajo ni auto, ni un arma, viste, de los varones, la mayoría todos trajeron el peluche con el que dormía, viste, el que me acompaña en la noche cuando tengo miedo, terminaron, viste, bastó que uno diga, nombrara la palabra miedo, qué sé yo, para que cada uno empezara a mostrar todo, ¿no? Estuvo buenísimo, le hizo muy bien al grupo también. Porque si no también se estigmatizan los chicos, no, no le importa nada, viste, es malo, siempre me está cargando por todo, ¿no? Así que bueno. De la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, de educación, como que me empecé como a interiorizar y me interesa, ya te digo, perdón la redundancia, mucho el tema, y la verdad es que siempre que veo oportunidades de este tipo me da como las ganas de asistir y de formarme en esto. Yo trabajo en una escuela pública en zona norte que van chicos con discapacidad, una 500. Y bueno, me parece que es como educadora o como docente me es necesario y es totalmente necesario
necesario ya, la implementación ya de este tipo de cuestiones, ¿no? Que los chicos lo piden en realidad a gritos y los docentes nos hacemos un poco los otarios, la verdad. De eso estábamos hablando justamente, ¿no? De la necesidad de, yo pienso, de formarnos como docentes desde esta perspectiva de género, porque si no aparecen situaciones donde los docentes sienten que no pueden manejarlo y bueno, se pueden producir problemas mayores. Justo en la escuela donde yo trabajo está como surgiendo recién este año como un poco más concreto la cuestión de, bueno, de darles alguna charla a los chicos, alguna formación. Bueno, conseguimos que en la primera parte del año, yo no me acuerdo bien qué mes, vino una persona a hablarnos de esta cuestión así más de sexualidad y bueno, así, a los docentes, directivos y padres. Vino un padre de toda la escuela, que está bien, no son muchos igual porque al ser las escuelas especiales, cada vez tienen menos población en realidad, por suerte, ¿no? Sí, porque la idea es que puedan integrar las escuelas comunes. Claro, en unas escuelas tal cual, sí, entonces serán 50, 60 chicos, pero igual de esa época que venga una madre nada más, por lo menos a mí me surge esta cuestión de que me parece que primero tenemos que hablar a nivel grupal, de equipo docente, digamos, que un montón de cuestiones que tienen, me parece a mí, que quedar claras o tener criterios homogéneos entre nosotros antes que hablar con los chicos. Y todo medio como que me da la sensación que se hace como a la bartola, como que no. Le falta, creo, nos falta formación a los docentes desde ese lado, me parece. Desde cómo implementar la ESI, pero más allá de los cuadernillos. Bueno, yo no sé si puntualmente en ESI estaban trabajando, sí, ¿no? Porque llegué medio tarde. En realidad, esto que nosotros hicimos hoy, que en realidad ustedes están llegando tarde y esto es un taller que, bueno, como teníamos poca convocatoria, lo hicimos entre taller y conversación. Claro. Lo que intentaba era mostrar una perspectiva de género en la escuela, Claro. que por supuesto tiene que ver con la ley de educación sexual pero por integral. eso, esta cuestión de perfil, creo que se tendría como que hablar antes de, bueno, una dentro de su aula cierra la puerta y es uno, y sabe qué dar a sus chicos o qué no dan, pero me parece que es importante el trabajo, ya te digo, a nivel docente o a nivel personal, adulto, digamos, antes que el de Sí, está claro que lo que falta es formación en ese sentido, seguramente porque tiene que ver con cuestiones que son muy propias de cada uno, ¿no? Sí. Porque la educación sexual nos interpela de alguna manera. Entonces, es difícil abordar un tema donde uno se siente tocado o tocada. Y lo que me parece que, bueno, que es lo que nosotros intentamos hacer hoy, es desnaturalizar algunas cuestiones que tenemos muy grabadas a fuego en la piel, culturalmente hablando, digo, ¿no? Como una metáfora, y que hace que nuestra postura sea rígida y muchas veces, como hoy hablábamos, como bipolar, ¿no? Como rosa celeste, Binaria, ¿no? Binaria, la palabra que usamos, que usó Brenner hoy temprano, ¿no? Y que nos quedamos en eso, y cuando en realidad hoy cuando hablamos de la educación sexual y cuando hablamos de la perspectiva de género, estamos hablando de multiplicidad de géneros y de estos permisos que tenemos que tener para... Esta es una palabra que me llevo hoy porque no la tenía tan presente. Permiso. Que son permisos que nos tenemos que dar y les tenemos que dar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes para que sean ellos mismos, ¿no? Para que se desarrollen eligiendo lo que tengan ganas de elegir de su sexualidad.
Nosotros hablamos mucho, no quiero aburrirlas ahora a Y ustedes. qué hacer, decir, por ahí puede ser un agregado. Me parecía que vos estabas como sintiendo la necesidad de la capacitación en tu institución, previa a trabajar con los papás y con los nenes. ¿Sí? Seguramente esto es un pedido que ustedes pueden hacer directamente a las autoridades, porque si están establecidas las posibilidades, el sistema tiene personal para que se acerque a las escuelas públicas. Para que Ministerio de Educación, claro, hoy el mismo Gabriel estaba señalando algunas cosas dentro de lo que es la convivencia, pero el Ministerio tiene y capacita. Se supone que ustedes están dependiendo de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No, de eso no. la Dirección General de Pero Escuelas. te digo Como la algo. educación Del de Ministerio la provincia. bueno, de la provincia. Buenos Aires. Bueno, igual, las provincias también, o sea, Hoy en día, no se queden, perdóname. No, está bien, pero lo que se me ocurre es decir algo directo. Sí. El programa de formación permanente que tiene Claro, ahora el gobierno exactamente. nacional, hay un curso que yo lo hice el cuatrimestre pasado sobre educación sexual integral, que es muy Igual interesante. lo que me parece, Ustedes tienen asesoramiento directo. ese curso, aunque lo vi, y lo que me parece que la capacitación que por ahí baja es más sencilla, digo, la implementación de los cuadernillos, por ejemplo, no de un trabajo, por ahí me equivoco, específico, por ahí me equivoco, pero no de un trabajo anterior institucional. Pero para que están Con los esos actores actores que se asesoren institucionales, específicamente a la institución. claro. Sí, yo creo que con dentro una- de esta Como una propuesta. cuestión ya te digo, de que yo veo tanta diversidad entre nosotros los docentes de pensamiento, ¿entendés? Que, qué sé yo, situaciones que surgen por ahí entre los chicos y que, mirá, un varón le dio un beso a otro varón, ¿entendés? ¡Ay, flaca! Sí, un varón, bueno, como que esos criterios tan diferentes que yo, a mí me dan ganas de matar. Bueno, ahí tiene que haber algo. Realmente, este trabajo así, La educación. claro, solicitar porque esa cada oportunidad. uno puede estar con sus ideas y no las voy a modificar, si uno es homófobo, pero aunar criterios hay que aunar. Pero de ahí, por eso, para que una institución, ella es una directora, por ejemplo, ella es una docente, y una de las cosas interesantes que pueden suceder, que tiene que suceder para que una institución pueda, para que vos puedas hacer esto, Sí. no podés hacerlo sola y aislada, vos podés hacer lo tuyo seguramente dentro de tu aula, Claro. pero estás pidiendo que te acompañen. Ahí tendrías que solicitar ustedes como docentes a la institución, al responsable de la institución, para que los acompañen. Si ellos no pueden, que ellos pidan asesoramiento. Ellos tienen las políticas educativas, ahora están abiertas para eso. Y ustedes lo que sí en todo caso tendrán que hacer es seguir insistiendo hasta que les den la ayuda que ustedes están pidiendo para que los acompañen en esa tarea. hay algo que es difícil y que es lo que veníamos diciendo antes, que son cuestiones tan personales, tan arraigadas en cada uno, tan de la cultura familiar de cada uno, que el que se horroriza o la que se horroriza cuando un varón le da un beso a otro varón, le va a seguir pasando toda su vida. O sea, es raro encontrar a alguien que... Vamos a condenarlo. Bueno, entonces lo que hay que aprender, y esto sí, está bueno que desde la institución una directora, alguien se ponga, digamos, en esta postura de querer aunar criterios, ¿no? Por lo menos. Mirá, a vos no te gusta, pero esto le pasa a esta persona y vos lo tenés que respetar, porque pasa por el respeto del otro, ¿no? Igual me parece que no es una tarea fácil y que en un grupo de gente que tienen esta mirada más rígida, más estereotipada, va a llevar años resolverlo. No es algo que uno pueda decir, bueno, a ver, a partir del año que viene nadie se horroriza por esto. El que se horroriza se va a seguir horrorizando, va a cuidarse en lo que le va a decir al otro, pero el otro va a percibir lo que igual está pensando. Entonces es un trabajo de muchos años. No es para desalentar a nadie, pero hay que saber que uno se enfrenta a una nueva construcción. Y Pero igual yo creo que, por ejemplo, lo que no puede hacer un docente, pasa tanto con género como con situaciones de violencia, es etiquetar a los pibes. Claro. Porque, por ejemplo, no sé, yo cuando entré al colegio hace 2 años, había un nene que yo trabajaba a la tarde y me pidieron que vaya a la mañana porque había un nene que tenía situaciones de que se brotaba y
Yo iba por el colegio y me paraba el transportista a decirme, no, estás con tal. Porque, ¿y el tipo cómo lo conoce? O sea, porque el docente, que se le dice al docente, que se lo dice a la repartida, que se le dice a la mujer que da el inglés, y todos. El pibe ese no le quedaba otra de cambiarse de colegio. Porque en esa escuela ya no iba a cambiar. No, y si lo cambiaron, para mí fue acertada. Y de hecho, yo conozco muchos casos de pibes que cambian de escuela por este tipo de digamos, de estigmatización y están mucho mejor. Bueno, de hecho, este año recibimos a un nene de segundo grado y también un docente nuevo que tenía en la institución y dice, no, te tocó tal. Yo digo, está divino. Ese que dice, señor, mirá, traje fotos del viaje de mi mamá, no sé qué, que quería compartir. El nene está divino, pero se nota que en el otro, pero pasa también en la propia institución, que etiquetan a los pibes, este es el que nunca sabe, el que no sabe, este es el que sabe, este es el que se porta mal. Claro. Tenemos muchos, los docentes en general, tenemos muchos tips de estas cosas, ¿no? De encasillar, de decir esas frases que andan circulando por ahí, si querés pasárselas. La frase de la... la frase, sí, también por ahí. También, bueno. Digamos, frases que decimos habitualmente y no nos damos cuenta de qué queremos decir. Y les digo, nosotros trabajamos en esto hace un montón y sin embargo se nos cuelan permanentemente. Hoy decíamos la frase, mandame 2 varones para que borran una mesa. ¿Por qué 2 varones? Bueno, a mí me pasó hace 2 semanas y después que lo dije, pero digo, nos pasa esto, comportarse como una señorita, dice por ahí, ¿no? Los varones no lloran, digo, están enquistadas en nosotros y de nosotros depende que empezamos a corrernos de ahí y a dejar de decirlas. Y muchas veces nos va a pasar que nos encontremos diciéndolas, dándonos cuenta y bueno, no, la próxima no lo voy a decir, pero están, porque realmente nosotros las vivimos también, nuestros padres nos decían a nosotros, nuestros abuelos se lo decían a nuestros maestros. Nuestros maestros, obviamente. Como dice ella, no le pegues que es una nena. Claro, esas frases están porque son actitudes que llevamos adelante. Además, perdón, me parece que también cuando uno pide de la escuela, me parece que está bueno lo que decíamos antes, lo que yo estaba comentando y todas estas cosas, pero uno también tiene que saber que la escuela a lo mejor puede, o a lo mejor no está en lista todavía, a nivel individual a veces no se puede, entonces sí uno tiene que buscar todos los recursos para sí mismo, por lo menos para el espacio que le queda con ese nene, con esa nena, con uno mismo a veces, porque si uno busca las alternativas para uno, a lo mejor también es generador de un mayor acercamiento a de los mismos temas a otros y se va abriendo. Es decir, hacerlo desde los lugares que se pueda, sabiendo que hay posibilidades que se van a lograr y otras capaz que no. Porque no está nada resuelto, no es que hay ninguna manera de hacerlo, porque también es... Exactamente. Bueno, me pasa eso que vos decías de que el nene se disfrazó con un vestido. Yo trabajaba en un salón de fiestas y al final, en el momento de la torta, el cumpleañero se disfrazaba, entonces lo llevamos a disfrazar y todos se pegaban abajo, iba solo con la animadora a disfrazarse. Y entonces me llama el animador, tardaban en bajar, era como, bueno, están todos esperando para su velita, todos. Y me llama el animador y dice, no, si quieres tomar mi disfraz de princesa. Y le tuve que decir que no al nene, porque era bajar, yo no le dije que no, hasta me da madre. Porque yo fui y le digo, subí y le digo al nene, no le dije que no son de nene, no, esto es tan sucio, no querés mejor, que no sé qué. Porque era demasiado bajar las escaleras, a mí me pareció demasiado. ¿La mamá qué decía? Entonces la llamé, no, la mamá le dije que no. Yo la llamé a la mamá y le digo, mirá, ¿quieres ponerse el disfraz de princesa? O sea, yo no tengo drama. Pero no sé, no sabía como que... No, o sea, como eso también no es que era la docente, era una situación Además son las situaciones claras. Sí, me parece que lo preocupante era qué iban a decir los adultos. Tenía maquilladora que le pidió que le diera una mariposa. Y la maquilladora no se animó a hacerle la mariposa. Le hizo acá algo muy chiquitito. Él le iba bajando sin disfrazarse. Cuando se fue al salón salió así: soy una mariposa, soy una mariposa. Pero en el momento era como, también me parecía exponerlo demasiado, por más que para él quizás no hubiese sido nada bajar con el él iba a estar feliz. A veces para otros niños tampoco. Claro, Era lo que estaba
yo no supe, dije, No, no sé. digamos, lo que sería la situación ideal sería Ahí que cuando tenés se un quiere papá de poner el vestido, referente. vos no digas nada, baje con el vestido y nadie diga nada. Claro. Pero eso no pasa. No. O sea, todos si hubieran dicho, "Ay, ¿qué le pasa?" Además ahí hay un papá referente, no es una escuela donde vos lo tenés trabajado, y lo tenés que resolver en el instante y las autoridades del papá de última. La Pero mamá. yo creo que el granito de arena que uno puede hacer, ya sea en la escuela como papá, es importante igual y pasa por el discurso. O sea, si uno ve como que pasa eso, pasa en la casa, pasa en el colegio, generalmente ves que alguien lo enjuicia, bueno, tú di algo al respecto, porque si no lo valida y lo invisibiliza. Bueno, Porque si uno se enfrenta y dice, bueno, a mí me parece que está bien, al otro le llega ese mensaje y yo creo que desde ahí uno aporta también en el discurso, porque finalmente ahí creamos la realidad de que la tuya no es la misma y, y yo creo que así como que poco a poco uno tiene, y con los niños también, o sea, lo de los colores, yo no sé, me imagino que la verán, así como los estereotipos, ¿no? Que el rosado, que el azul, bueno, Así no empezábamos. necesariamente es así, ¿no? O sea, Sí, es muy importante el rol de los adultos ahí para cuidar y para contener. Como este caso decía de Lulú, que tiene 6 años y que iba a comprarse, no sé, una pollerita a un local de ropa y que la vendedora decía, no, pero esto es para... Y la madre decía, pero si yo no voy a pagar. Claro, Yo decido. ¿Por qué? Y que nada, que iba por la calle con la nena de la mano y que ella sentía como que la vendedora le apretaba más fuerte cuando había mucha gente mirando y decía, pero ¿por qué? Si yo soy la madre, ella que no tiene problemas, ¿por qué los demás tienen problemas? Si no le están haciendo nada a los demás, no tiene ninguna relación con nosotros. O sea, ¿por qué tanto? Es una lucha muy pesada, muy fuerte que tienen que dar los que quieren ser diferentes, Eso ¿no? solitarias. Entre comillas. yo creo que hay que darla, yo creo que no hay sola que- contra el mundo. Sí, no hay que callarse, yo creo que eso es lo importante, porque si no... Bueno, eso con es la lo que estamos violencia, aprendiendo. Exacto, yo Eso creo que estamos si no, aprendiendo. lo aceptamos, lo visibilizamos y lo naturalizamos y somos parte del... Seguimos construyendo ese avance. Bueno, esta construcción que estamos dando entre todos y todas, me parece en todas las escuelas pasa Sí. esto, tiene que ver con justamente esta palabra que vos estás diciendo, es desnaturalizar, visibilizar, y en esa visibilización aparece la discriminación, y entonces sacarla de cuadro. Pero para eso es esta construcción, es todo un trabajo que los adultos somos los que tenemos que dar. Y que tenemos que estar atentos y tenemos que saber cuándo parar una situación, y hay mucho del criterio, que eso no se estudia en ningún lado, Sentido común. que es el menos común de los sentidos, dicen por ahí. Entonces digo, formar un criterio, aunar criterios por un lado, pero formar un criterio y decir, bueno, nosotros esto no lo vamos a dejar pasar, en esta institución esto tiene que ser así, ponerse de acuerdo. de hablarlo. Y mientras se esté hablado estamos bien, cuando empezamos a actuar las cosas y no las hablamos estamos en problemas. Entonces todo hay que hablarlo. Y con los chicos, más que más, porque los chicos enseguida la entienden, son los que menos problemas tienen con este cambio de mirada que queremos hacer los adultos. Ellos enseguida se posicionan, no tienen ningún conflicto en esto. Seguramente si el nene bajaba con el vestido no eran los compañeros los que le iban a decir algo, eran los padres. Y él había estado feliz, claro. Y él era feliz. Pero bueno, estamos todavía lejos de tener criterios en común. Así como vos lo sufrís adentro de una institución, imagínate lo que es en una sociedad. Hoy hablábamos de la sociedad chilena, que es todavía más pacata, me parece, que la sociedad porteña, por lo menos, que es lo que yo puedo conocer. Y realmente se viven situaciones muy machistas, de las que es muy difícil salir. Y no porque seamos feministas nosotras, porque la verdad que yo no me siento feminista. No es que estoy en la otra punta, lo que quiero es la igualdad y el respeto por el otro. Respetar que otro elija otra cosa. Y saber que la identidad también de género se va construyendo a lo largo, o sea, hay un momento en que uno lo puede definir más, pero ¿en cuántos años tenía el niño que se quería vestir de princesa? Claro. Capaz que a los 10 Yo tengo una hija de 12 años que nunca le gustaron las Barbie. Y la mamá le decía, ya te las va a pedir. Y nunca me las pidió. ¿Entendés? Jamás me las pidió. Y siempre juega con, ahora de 12 años ya no juega con eso, pero los animalitos, ¿viste? Eso, Con esa madre, ¿qué querés? Sí, claro, yo nunca me preocupé, ¿me entendí? Tampoco
Fue tema. No, porque bueno, tiene un hermano que es gay y que no es mi hijo, pero es hermano de ella. Y eso también le puede ayudar un poco, ¿me entendés? Porque ella ve, cuando viene su hermano con su pareja, ve clarito que somos personas como todos, ¿entendés? Entonces tiene ese acercamiento más fácil. Pero yo no me Otra desesperé. apertura. Claro, pero nunca me desesperé porque no jugó con la muñequita padre, pero sí yo tenía mamá acompañada que me decía, pero no le gusta, y no me las pido, y no se la voy a comprar porque me parecen asquerosas. No le regalaron ninguna Barbie. Igual del varón que no quiera jugar a la pelota como el mío, que ya es grande, tiene 19 años, pero que sufrió muchísimo, porque era discriminado porque no quería jugar a la pelota. Claro, homosexual. No era invitado, y no es homosexual, No, podía serlo, pero no lo es. Claro. Digo, y no era invitado a la plaza porque era para ir a jugar a la pelota, entonces a él no lo invitaban. O sea, la discriminación se sufre de los dos lados, ¿no? Y esta cosa de hay que ser como soy yo, es como una lata. Hay que ser... todo te tiene que definir. Exacto. Ser definidos por los géneros. La pelota, con la Barbie. Ahora en Chile, nosotros somos chilenos, salió hace como 3 meses en las noticias, fue un tema noticioso, de un niñito de 6-7 años que se identificaba con una mujer. ¿Ya? O sea, él se sentía mujer, que estaba en un cuerpo, o sea, en su modernismo. Claro, por ahí. Sí, pero él se identificaba con no era solamente la vestimenta, sino también una identidad psíquica. Sí, que fue, el caso fue el dijo a la mamá, soy el nene, me llamo Lulu. Claro, y este niño también me llamo Ana. Bueno, y el colegio estaba en un colegio privado y el colegio decidió expulsar ¿Qué decidieron? expulsarlo, decidieron echarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué perdóname? Porque hace como 3 meses atrás salió en las noticias el caso de un niño en Santiago, en la región metropolitana de Chile, que se sentía una mujer en cuerpo de hombre. Era un niño. Colegio privado. El colegio privado decidió expulsarse. Y los papás, grandes los papás, porque finalmente ellos hablando de la aceptación también que vivieron ellos todo el proceso de aceptar además lo difícil que fue. Y ellos en el fondo demandaron al colegio por discriminación. Y ahí el colegio dio unos argumentos muy espantosos. ¿En Chile? Sí, así como, bueno, pero es que en el baño van a compartir el mismo baño, ¿cómo va el niñito a compartir el baño con el niño? O sea, se quedaron en eso, o sea, como casi un tema... Y ahí quedó, a raíz de esto que pasó, instaurar el tema, poner el tema sobre la mesa, de cómo tú abordas estos temas, y cómo los abordas en tu casa y con los niños, porque el tema que lo tienen los padres, ¿no? Como simplemente muchos apoderados a lo mejor iban también a alegar de que como en este colegio tienen un niñito que es así, que va a confundir, porque no tiene que ver con los niños, que los niños se sienten vulnerados, amenazados, porque los niños crecieron con esta persona, tiene que ver con los adultos al final, tiene que ver con las docentes, tiene que ver con cómo esta red no apoya y discrimina y desconfirma y es como, si no te veo, no hay problema. Entonces prefiero alejarte, que no exista y no... Tremendo. No sé qué habrá ido la demanda, pero lo más seguro es que los padres hayan decidido sacar a este niño. Que no era deseado. El daño psicológico a esa pobre criatura. Lo que supone eso, además de todo lo que empieza a decir. Ayer salió la directora del colegio, no sé si lo vieron, a justificar el por qué lo habían tenido que sacar. No, pero no solamente yo creo que era un niño tremendamente fuerte, una niña súper fuerte porque se ha enfrentado probablemente a situaciones muy complicadas. Yo creo que el daño que se le hace a todos esos niños, al resto de los chicos que se quedaron con esta mala enseñanza finalmente, en términos valóricos, que se llevaron a su compañero. O sea, un grupo entero que aprendió algo que no debiera haber aprendido. Entonces, al final pero seguramente esos papás, esas mamás están convencidos de que eso es lo mejor. Lo cual estos chicos van a crecer con esa Cualquier papá, yo soy mamá de ese grado y salvo a mi hijo también.
Ahí está. Esa sería como la otra postura, pero acá no pasó eso. Yo lo que pensaba, y ya para ir cerrando seguramente, quienes estamos hoy acá, por lo que no te escuché hablar a vos, pero al resto sí, y calculo que estás acá por lo mismo. Cuando una llega a un taller de género y educación es porque ya tiene un poco la postura tomada, ya está mirando esto del género, ya se está cuestionando las naturalizaciones que hacemos habitualmente, y me queda, no quiero decir un sabor amargo, pero me gustaría llegar a las personas, que cada una de nosotras pudiera llegar a las personas que todavía no se lo están cuestionando, porque me parece que el problema es enorme, es vigente. Digamos, habemos algunas personas en las instituciones que vamos moviendo algunas cosas, pero la mayoría de los docentes, sobre todo, me refiero dentro de las escuelas, no tienen todavía esta perspectiva de género instalada. Y no se están cuestionando accionares, pensares, sentires. Entonces me parece que hay un largo camino. Y me parece que cada una de ustedes en lo que hace, y nosotras también, porque nosotras estamos adentro de instituciones también, nos tenemos que proponer fuertemente tratar de diseminar un poco esta mirada de género. No sé, te los dejo picando para que lo piensen, que somos como... Lo que decía la colega hoy, recién cuando hablaba de cómo discutir el tema conceptual, que yo digo que es como la línea de base, ¿me entendés? Porque cuando vos decís el tema del feminismo, hay mucha gente que cree que hablar de género es sinónimo de feminismo. En la institución donde yo trabajo, a la Dirección de Asuntos de Género, ¿sabés cómo le dicen? La división de las viejas locas. Bueno, ¿me entendés? Y la división tiene su jefa, es mujer, y tiene puras mujeres en la división, porque ningún hombre quiere trabajar en la Dirección de Asuntos de Género. Entonces ahí hay un tema muy marcadito. Bueno, por suerte en Buenos Aires hay instituciones que son de mujeres donde hay hombres trabajando con las mujeres. Es un poco diferente. Es diferente eso. Pero tampoco es algo... Nosotros estamos un poquito más atrás. Un poquito, tampoco no nos peleamos. Bueno, acá también yo soy argentina, pero vivo en Chile hace 15 años. Ahí después sí, contrario, una mezcla, ¿no? Pero ahí después no hablamos a se le nota el chileno. Yo decía las imágenes que para mí yo como argentina, que sacamos de internet y que elegimos mostrar, ¿no? No, primero vimos los distintos estereotipos de hombre-mujer, niña-niño, ¿no? La mujer ordenada, tierna, etcétera, el varón, el violento, el de la fuerza, el de la inteligencia, la independencia, los juegos de cada uno. Decimos que desde la escuela se sigan reproduciendo este tipo de estereotipos. Bueno, hablamos del enfoque de género y decíamos que esto viene desde hace bastante tiempo y hay distintas instituciones que trabajaron por las leyes que hoy ya tenemos, por suerte, sobre todo en Argentina, el tema de la ley de matrimonio igualitario, entre otras cosas, donde aparecen un montón de personas que no están muy visibilizadas, como los queer, los intersexuales, ya los travestis, gays, transexuales son como más populares, como comillas, ¿no? Bueno, esto ya lo hablamos con ustedes también, lo que aportaba este enfoque, que es desnaturalizar las prácticas, visibilizar la discriminación. Y esta imagen que la habíamos encontrado en internet, que nos parecía muy tierna, está acompañada de una frase, que a propósito la recortamos así, para que ustedes piensen un poco qué les sugiere también, ¿no? ¿Qué les sugiere a estos varones haciendo esto? Ternura, padres que van a participar. Sí, uno por el padre a futuro. Bueno, padres a futuro es exactamente lo que... Niños jugando con muñecas, ¿no te da miedo que se conviertan en... Y uno podría pensar, muchos en esta sociedad podrían pensar que la frase terminaría en gays, en homosexuales, pero termina como vos dijiste, en buenos padres. Entonces nos parece significativo porque habilitar o dar permiso para que estos varones puedan jugar con muñecas, que es algo que yo como maestra de tercer grado lo hice alguna vez, me parece que vale la pena, y además verlos, digamos, con ese permiso de poder jugar a las muñecas, a los varones o a la pelota a las nenas, es maravilloso.
Bueno, ahí está la nena de rosa, pero jugando con los juguetes del varón, y el varón de celeste jugando con los juguetes de la nena. Y hasta ahí el taller en realidad implicaba 2 actividades que las hicimos rapidito porque eran pocos, pero la idea, digo, yo me llevo esta idea de que los que estamos acá elegimos este taller porque ya sabemos de qué se trata y tenemos que ser agentes multiplicadores. Porque si yo les hago dibujar a ustedes la mujer ideal como hicieron ellas o el varón ideal, seguramente van a salir cosas parecidas que fueron muy interesantes, estaban por ahí. Acá. Donde no aparecía muy marcada la diferencia, a ver, no, este que tiene un varón y una mujer, pero que uno no ve grandes diferencias, aparece el pensamiento, aparece el afecto, y no aparece ni la pollera ni el pantalón, ¿no? Este es un poco más ecléctico y aparece en distintas formas de peinar o de vestir, aunque las diferencias biológicas están más marcadas. Y este, que me pareció muy interesante porque es una sola figura, podríamos decir, donde se confunden ambos. Si bien hay como una diferenciación, uno podría identificar a la mujer y al varón, pero están juntos. Gracias por mostrarlo, No, pero lo que digo, nosotras cuando veníamos para acá, en realidad nos imaginábamos algo distinto, nos imaginábamos dibujos como más diferenciados y estereotipados, y vamos a trabajar sobre eso. Nos dimos cuenta de esto que les dije ahora, ¿no? Que en realidad quienes vinieron acá es porque ya están en esta línea. Entonces el aporte por ahí, por supuesto, es mutuo, nos enriquecemos siempre, pero no, llévense esto de ser multiplicadores. Por ahí que hay que trabajar con los chicos para romper y desnaturalizar esos estereotipos. Que Ruth en un momento dijo esto de, por ejemplo, ya desde el jardín, ¿no? y hacerlo sucesivamente, esto de rincones donde todos, los varones y las nenas hagan juegos de varones, los varones juegos de nenas, ¿no? Y mostrar. Lo último que les muestro es una revista que anda circulando por ahí. En realidad es un manual fasciculado de primero y segundo grado, que abajo están todas las revistitas. Cada revista es una unidad. Que lo hicimos con 2 personas más que hoy no están acá, Claudia Aljanati, Laura Rato, Silvia Vilches y yo, cada una en un área. Yo soy del área de prácticas del lenguaje, por eso me dedico más a eso, y Silvia en ciencias naturales. Planteábamos un manual que tiene una mirada marcada de género, donde hacíamos incluso la diferencia en el lenguaje para conversar entre todos y todas, o sea, muy marcado esto, y la reflexión de, en este caso, que ese que tienen ahí habla sobre los roles de la familia, ver esta posibilidad de abrir los roles y que no sean rígidos, y esto es lo que pretendemos. Bueno, no sé, nada más creo, ¿no? Hablamos mucho. Una fotito.